Gloria a Dios. Vaya conmigo allí a la primera carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. En el verso 4 leemos el pasaje que hemos considerado y hemos tomado como fundamento de esta serie. Hay otros pasajes a la luz de las Escrituras que podemos utilizar para hablar acerca de la forma como ser ejemplo, pero de manera específica quiero hacer referencia a lo que Pablo le aconseja y la instrucción de Pablo a Timoteo. Decíamos el viernes pasado, no solamente haciendo relación a esto, sino hablando un poco acerca del contexto al cual Pablo hace referencia a Timoteo con relación a ser ejemplo. Y leemos el pasaje, oramos a Dios y que el Señor sea ayudándonos en esta preciosa tarde. ¿Cuántos vinieron preparados a escuchar a Dios? No, enséñeme que su agenda, su Biblia, su cuaderno de notas. Esa es la manera como nos preparamos para ser ejemplo. Y vamos a leer para darles un poquitico de contexto de lo que hablamos el viernes pasado. ¿Quiénes no vinieron el viernes pasado? Levante su manito. Los que no vinieron el viernes pasado. Por amor a ustedes y a Dios, vamos a dar vamos a refrescar un poco acerca de lo que hablamos en el nombre de Jesús. Leemos Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guianza del amado y preciado Espíritu Santo. Y dice de esta manera: ninguno, lea conmigo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Yo leo en esta versión, dice: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más damos a tu nombre en este día y en esta hora, Señor, porque nos permites de poder estar no solamente en este lugar, sino bajo la gracia, el favor y tu sangre preciosa, estar delante de tu presencia. Padre, que en el tiempo de la enseñanza, Señor, y en esta serie que iniciamos el viernes pasado, una vez más, Señor, nos urge la ayuda de tu Espíritu Santo para no solamente ser oidores, sino poder ser hacedores de tu palabra. Te pido en esta hora para que seas tú hablando no a nuestra necesidad, sino bajo tu voluntad a nuestras vidas, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te pido para que en este tiempo podamos reír, nos podamos alegrar, podamos gozar, podamos llorar, pero sobre todo, Señor, permite que nuestra mente pueda, Señor, tener tu palabra, que nuestro corazón pueda retener, Señor, y dar el fruto a esta semilla que hoy va a ser sembrada en nuestros corazones, y por supuesto darnos la fuerza, Señor, para poner por obra toda tu voluntad, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos de que todo va a salir bien en esta hora. Tienes el control absoluto de nuestras vidas, de lo que está en este lugar, del auditorio, el sonido, la electricidad, las luces, Señor, por completo están bajo tu voluntad. Y creo, Dios, que tú preparas este lugar para poder dar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor allí donde está. Por amor a Dios y por amor a los que no vinieron el viernes pasado, iniciamos una serie la cual le hemos colocado como título Sed Ejemplo, y hemos basado esta serie en el pasaje que Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, haciendo relación
a que Pablo o Timoteo debía ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Decíamos el viernes pasado que no solamente el ser ejemplo, sino en el momento que Pablo le dice a Timoteo para que sea ejemplo, se lo da no en un ambiente grato, no en un ambiente agradable, no en un ambiente fácil, sino que Timoteo ahora debía corregir y debía dirigir e instruir y muchas veces corregir ciertas cosas en la iglesia que había sido, a la cual había sido delegado como pastor o como líder de dicha congregación. Y Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te tenga en poco por ser joven, sino que necesitas ser ejemplo. Diga conmigo, yo necesito ser ejemplo. Y me trae mucho a luz esta orden del apóstol Pablo a Timoteo, porque el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo no es un ambiente fácil. Nosotros como generación nos ha tocado vivir una parte de la historia extraordinaria. Nos ha tocado vivir en este tramo del recorrido hacia nuestro propósito, hacia la vida eterna. Nos ha tocado uno de los tramos más difíciles, y digo que más difíciles por la necesidad de poder tener ejemplos a seguir. Hablábamos acerca de que nuestra generación ha sido tristemente definida como una de las generaciones que más ambigua, y una de las generaciones que tristemente se deja llevar por cualquier cosa que sus ojos miran. Entonces, ante este llamado de Pablo a su hijo en ser ejemplo al ambiente de la iglesia que le tocaba llegar, ¿por qué? Porque Timoteo, según los estándares de la sociedad, era muy joven para poder corregir a los ancianos. Y cuando hablo de ancianos no hago referencia a gente adulta o gente con canas, sino también a gente con mayor recorrido en relación a conocer la palabra de Dios. Y este muchacho, tal vez con falta de experiencia, tal vez con esa edad que se decía que estaba entre 35 a 40 años, a él le tocó poder corregir ciertas cosas en la iglesia. Pasajes anteriores, Pablo le dice: aviva el don que hay en ti, el cual yo vi, no solamente lo vi en tu abuela, sino que también lo vi en tu mamá. Y dice Pablo, y también lo vi en ti. Aviva eso que Dios depositó en tu vida, y empieza de una u otra manera a poder encaminar a Timoteo a poder corregir y poder ser de ejemplo a la iglesia a la cual le correspondía poder llevar a cabo. Y lo que la sociedad o nuestra generación necesita después de Jesús, que creo que es lo más importante, es que podamos ser ejemplo de los creyentes. Lo que esa generación necesita, lo que tu familia necesita, lo que está a tu alrededor necesita, todo lo que este mundo necesita después de Jesús, que es lo más importante, es que tú puedas ser un buen ejemplo. Es que tú puedas ser un ejemplo no solamente a los creyentes, sino ser un ejemplo de lo que en realidad es un verdadero creyente. Y hay dos cosas que Pablo le dice a Timoteo en este pasaje, y estoy dando un pequeño resumen. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino al contrario, sé ejemplo de los creyentes. Pablo lo que estaba queriendo decirles esto: lo que quiero que entiendas, Timoteo, es que debes interesarte en la impresión que causas a otros. Le dice que nadie te menosprecie por el hecho de ser joven, que nadie te subestime por el hecho de tener la edad que tiene, que nadie te tenga en poco por
por tal vez la falta de experiencia, que nadie te tenga por pequeño, sino al contrario, sea un ejemplo. Y Pablo le estaba literalmente diciendo a Timoteo: debes priorizar la impresión que causa tu ejemplo a los demás. No le gustó. Carlos por ahí para que Carlos cante y les dé flow, y bueno, el flow no se les vaya. Pero lo que Pablo le estaba diciendo: tienes que enfocarte en la impresión que causas a otros. Debes enfocarte en esto, cómo la gente no te va a menospreciar, cómo la gente no te va a subestimar, cómo la gente no te va a tomar en poco. Es cuando seas un ejemplo, no solamente a los creyentes. Como dije el viernes pasado, necesitamos tener un testimonio intachable para los de la congregación. Pero Pablo les está diciendo, le digo a Timoteo: necesitas ser un ejemplo de los creyentes. Tú necesitas ser un ejemplo de lo que verdaderamente es un creyente de Jesucristo. Y lo que esta generación necesita es que alguien pueda modelar el verdadero Jesús. Lo que esa generación necesita no es impresionar con talento, que hay que hacerlo. No es impresionar con habilidades, que lo vamos a hacer. No es impresionar con las cosas que hacemos, no. Lo que esa generación necesita es que alguien pueda modelar al verdadero Jesús. Y por eso Pablo le dice: enfócate en la impresión que causa tu testimonio, tu conducta, tu amor, tu fe, tu pureza hacia los demás. Porque lo que la iglesia necesita en este tiempo es ser ejemplo, no a los creyentes. Porque es fácil ser ejemplo a los demás aquí. Aquí no decimos malas palabras, aquí nos tratamos bien, aquí parece que no rompemos un plato, aquí el que nos mira y no nos conoce nos compra. Aquí es fácil, pero lo que Pablo dice: necesita ser un ejemplo afuera de lo que en realidad es un creyente adentro. Dígale al que está a su lado: necesitas enfocarte en la impresión que produces o que das a otros. Necesitas mirar eso, que tu testimonio, tu ejemplo impresiona o decepciona a otros. Y la palabra ejemplo denota una cosa que muestra aquello que es mostrado, y valga la redundancia, que sea para imitación o para advertencia. Se les está yendo el flow. La palabra ejemplo denota esto, o se usa para, como les dije el viernes pasado, pasamos a dos personajes aquí, unos muchachos musculosos, altos, las mismas descripciones que dice la Biblia acerca de David: hombre rubio, santo. Y decíamos que el ejemplo era esto: cuando uno usa un ejemplo es para advertir a alguien de lo que no puede hacer, o para alentar a alguien de lo que sí se puede hacer o se debe imitar. Entonces Pablo le dice a Timoteo: necesitas modelar a Jesús no adentro, sino afuera, para que puedan imitarte. Y cuando modelamos a Jesús, la gente va a saber identificar aquellos, entre comillas, que dicen modelar a Jesús, pero que en realidad van a ser usados como una advertencia de lo que no es nuestro Jesús. Cada uno de nosotros debe tener presente que necesitamos ser la imagen de Cristo
en la tierra y que debemos modelar lo que en realidad es Jesús. Y hablábamos acerca de la primera palabra que Pablo le dice a Timoteo, y le dice: necesita ser ejemplo, necesita ser alguien para imitar, necesita ser alguien que moldea a Jesús. Y la primera palabra que Pablo usa es palabra. Y hablábamos acerca de que nuestras palabras revelan no solo lo que hay en nuestro corazón, sino que nuestras palabras van a enseñar el verdadero ejemplo, o un ejemplo, o el ejemplo que tristemente estamos dando. Hablábamos acerca de nuestras palabras en relación a nuestras conversaciones, en relación a lo que hablamos con los demás, en relación a lo que discutimos con los demás, acerca de que Pablo dice: necesita ser ejemplo en palabra. Y como ejemplo de lo que Pablo dice, hablando acerca de que ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo dice: la manera de poder aclarar y la manera de poder demostrar y la manera de poder enseñar y hacer entender a los demás para que no nos tomen en poco es cuando somos ejemplo, es cuando somos verdadero ejemplo. Y la primera palabra es en palabras. ¿Y por qué necesitamos ser ejemplo? Tenía rato meditando en esta serie acerca de ser ejemplo. ¿Por qué necesitamos ser ejemplo? Y es que necesitamos erradicar la triste definición que tienen de nuestra generación. Una generación que se deja llevar por cualquier cosa. Una generación con falta de hábitos, una generación que ha dejado de ser intencional, una generación que se ha caracterizado por ser la mamá, como dice, tiene la mamá de la flojera, una generación que se ha definido tristemente como una generación que ha dejado de creer en Dios o ha puesto su mirada en Dios, pero ha dejado de vivir y ser ejemplo de que en realidad ha conocido a Dios. Entonces esa es la triste definición que tienen de nuestra generación, y como iglesia necesitamos erradicar dicha definición, pero no lo vamos a hacer marchando, no lo vamos a hacer quemando caucho, no lo vamos a hacer discutiendo, no lo vamos a hacer defendiéndonos con nuestras palabras. Vamos a erradicar la definición que tiene de nuestra generación cuando seamos ejemplo. Diga con flow, amén. Entonces eso es lo que necesita nuestra generación, que podamos ser ejemplo. La edad va a ser usada para desacreditar nuestras vidas, pero tu mayor arma, iglesia y joven, es que tú puedas ser ejemplo, no a los creyentes, sino ejemplo de lo que en realidad es un verdadero creyente. Dígame. Entonces nadie puede menospreciarte. ¿Cómo evitamos esto? Cuando nosotros somos ejemplo, porque esa es la mayor arma que tenemos, es que podamos ser ejemplo de lo que verdaderamente es un creyente de Jesucristo. La primera palabra que Pablo le dice: tienes que ser ejemplo en palabra. Y lo que vamos a hablar en estos próximos 20 minutos es acerca de la segunda palabra. No se ría, 20 minutos. La segunda palabra que Pablo usa para decirle a Timoteo que necesita ser ejemplo en eso es en conducta. Diga conmigo, en conducta. Diga fuerte, conducta. No mala conducta, no, conducta. Entonces Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en conducta. La palabra conducta es una palabra que engloba en realidad todo en nuestro ser, o hace referencia a toda nuestra vida. En todo lo que hacemos, en nuestro comportamiento, Timoteo debía ser un ejemplo.
Y la palabra conducta en la Biblia hace relación y referencia a esto. Diga conmigo, y si está anotando, escríbalo, a nuestra forma de vivir. Cuando Pablo le dice a Timoteo, necesitas ser ejemplo en esto, necesitas ser ejemplo en tu forma de vivir o en tu manera de vivir. Y aquí es donde agarra el mensaje flow. Porque cuando trata de ser ejemplo, cuando hablamos de ejemplo, miramos a los demás, pero necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, necesita ser ejemplo en conducta, le está hablando en su forma de vivir. No en sus palabras, no en sus palabras, sino ahora en la manera como conducimos nuestras vidas. Porque un sinónimo para conducta es conducir. Cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estamos encaminando nuestras vidas, porque palabras pueden ser usadas para mostrar una imagen y que dicha imagen no en realidad no somos. ¿Cuántos han conocido a personas que tienen una labia envidiable? Porque palabras pueden ser aprendidas. Por ejemplo, para conquistar a alguien, usted iba a Google, un mensaje, un versículo de amor. Tomaba el versículo de amor, lo sacaba del contexto y usted se lo enviaba. No vaya a levantar la mano. Usted quería estar cumpliendo años, usted iba 10 páginas a formar un mensaje que llevaba la unción, que llevaba palabras de fe, de amor, de esperanza, de conquista, y usted redactaba y se lo enviaba. Porque palabras pueden ser manipuladas para impresionar. Y ahora Pablo le dice, no solo en palabras, porque el hombre cuando está enamorado sabe hablar bonito. Yo no lo dije, lo dijo Mila, las mujeres también. Pero el hombre cuando está enamorado sabe manejar su lenguaje. Tal vez de manera presente no le dice nada. Hola, y el hola le tiembla la boca, hola. Pero por mensaje de texto, santo, la impresiona por sus palabras. Romeo y Julieta pasan a la historia si deciden grabar. Suplantan a Romeo y a Julieta. Entonces ahora Pablo le dice, no solo tus palabras, ahora tu conducta, la manera como te conduces, la manera como llevas tu vida, necesitas ser ejemplo. Y la palabra conducta habla y hace referencia a la forma de vida, nuestra manera de vivir. Todo el tiempo, de todas las formas posibles, en toda nuestra vida, Dios nos desafía a poder ser ejemplo en nuestra conducta para los demás. ¿Qué pasa? Dios mira el corazón, sí. Para un propósito específico, Dios examina, Dios pesa, Dios mira el corazón. Pero mirando el corazón, Dios tiene que ver la conducta. Llaman a unos jóvenes, vamos a ungir al rey de Israel. Necesitamos ungir al rey de Israel. Hay algo, aquí hay varios y pasaron, tiene que ser este. Mira su cuerpo, mira sus brazos, mira su cabello, mira esos ojos, tan lindo ese hombre.
ese tiene que ser. No, ese no es. Bueno, si no es ese, tiene que ser este, que es lo mismo que el grande, pero en una muestra chiquita. No es ese, es el otro. Bueno, es el otro. Tiene las mismas características del primero, que mejoró al segundo, pero tiene un poquitico de peso. No, el tercero tampoco es. Y Dios dice, Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Hay uno allá pequeñito, llamen a ese tal vez sea. Si ese que está detrás de las ovejas, ese que cuida de las ovejas, ese que lleva una vida que defiende las ovejas y que cumple el trabajo que le fue asignado. Dios mira el corazón, pero Dios no echa a un lado tu conducta. ¿Por qué? Porque tu conducta sostiene tus palabras. Lo voy a decir. Tu conducta sostiene tus palabras. Una ocasión, un niño, su mamá regaña al niño, el niño le dice, mami, quiero hacerme un tatuaje. De 4 años el niño. La mamá le dice, no te lo puedes hacer porque eso no agrada a Dios. El niño sonriente, niño que pensó, se rió y yo dije, algo trae. Le dice, mamá, si no agrada a Dios, ¿por qué tú miras el canal donde personas se tatúan? Y es que aunque Dios mira el corazón, Dios insiste en corregir nuestra conducta. Porque mi conducta, la manera como yo vivo, la manera como yo trato a mi esposa, la manera como yo conduzco mi vida en la sociedad, es la que va a sostener en alto mis palabras o mis creencias en relación a Jesús. Dígale el que está a su lado, Dios mira tu lindo corazón, pero insiste en corregir nuestra conducta. Conducta es la forma de vida, es la manera en la cual vivimos. Y te pregunto esto, ¿eres ejemplo en conducta? Otros ven en ti a alguien que pueda y que modele lo que en realidad es un verdadero cristiano. Y mi intención no es condenarte en absoluto. Mi intención, al igual que la de Dios, es que podamos ser ejemplo en conducta. La forma en la cual tú te comportas, no solamente en la iglesia, no solamente entre los hermanos, sino fuera, es la manera, es lo que va a usar, es lo que Dios usa para sostener nuestras palabras. Nuestra conducta debe ser intachable, que no borremos con nuestra conducta lo que decimos con nuestra boca. Vamos a ponerle flow a esto. Que no borremos con nuestra conducta, que no borremos con nuestra manera de conducir nuestras vidas, que no borremos en nuestra manera de llevar nuestra vida al propósito de Dios, que nuestra conducta, que la manera en cómo conducimos nuestra vida no borre lo que decimos con nuestras palabras. Porque alguien que hace contrario a lo que dice, la Biblia lo llama hipócrita. ¿Será que cantamos una para que pongamos flow, Carlos? No, yo no estoy regañando a nadie. Pero eso es lo que pasa. No podemos hacer que nuestra conducta
¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago énfasis en ser ejemplo? Porque la gente no va a leer Biblia, hermano. La gente dejó de leer Biblia hace rato. La gente está leyendo cristianos. Usted le pregunta a alguien un pasaje de la Biblia y no se lo sabe. Usted dice una mentira. Ah, pero la Biblia dice que no mientas. ¿O no es así? Usted viene y le grita a su madre. Ah, pero la Biblia no dice que usted tiene que honrar a madre y a padre para que sus días sean alargados en la tierra. Porque la gente no lee Biblia, la gente lo lee a usted y me lee a mí. Pero ¿qué traducción de la Biblia estamos mostrando? Como decía uno por allá, yo estoy mostrando la traducción Dios habla mañana. Pero no podemos hacer que nuestra conducta borre lo que decimos con nuestras palabras. Gálatas capítulo 1 verso 13 dice Pablo: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruirla. Pablo le daba honor a su creencia en su tiempo. Pablo perseguía, Pablo mataba, Pablo con su religión hacía lo que su religión le demandaba: silenciar al cristianismo. Y Pablo dice: en ese tiempo, cuando yo estaba en la religión judía, cuando yo estaba con ellos, yo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruirla, porque Pablo le daba honor a su posición. Y no era lo correcto, no era la voluntad de Dios. Pero alguien con su conducta, con la manera como lleva su vida, tiene que darle honor al nombre que lleva, y es el Hijo de Dios. Y no estoy bravo, paré hoy contentísimo. Entonces, para ser un ejemplo de creyente, tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta. Es importante entender que nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestros hechos deben reflejar las verdades que hemos aprendido del Evangelio. Entonces, para ser buenos cristianos, nuestros hábitos, nuestras conversaciones, lo que hacemos, la manera como nos dirigimos, nuestros pasos deben dar evidencia de las verdades que hemos aprendido de nuestro Salvador. La manera como conduces tu vida, la manera como yo llevo los pasos de mi hogar, de mi familia, de mi vida, hablan más de mí que de ustedes. Por eso, para ser buenos cristianos, no lo decimos solo con nuestras palabras, sino que lo demostramos con nuestras acciones. Entonces, las verdades que hemos estado aprendiendo y muchas veces compartiendo con los demás tienen que tener relación con nuestra conducta. Imagínese que yo le diga a usted, le dije el viernes, usted tiene que cuidar sus conversaciones. Usted tiene que cuidar lo que usted conversa con los demás. Usted tiene que cuidar sus palabras, su boca. Usted tiene que obedecer, que estudiar, que poner por obra la palabra de Dios. Que yo le diga eso, pero que cuando yo salga yo haga contrario a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si usted me dice, yo le digo, mira, usted no puede decir malas palabras. Diga conmigo, no puedo decir malas palabras. Y usted pasa por mi casa y usted me escucha una vulgaridad que le solté a mi esposa. ¿Qué va a pensar usted de mí? Dígalo.
No me tenga miedo. No va a pensar nada. Sí va a pensar, pero no me lo va a decir. Pecador, arrepiéntete. Cristo viene. Eso no es de Dios. Sí, ¿verdad? Entonces usted se pone bravo porque yo le estoy diciendo que usted tiene que conducir su vida como a Dios le agrada. Entonces, si yo digo eso y hago otra cosa, soy hipócrita. Pero yo necesito ser ejemplo en conducta, que las verdades que estoy compartiendo acerca del Evangelio sean no solamente enseñadas con mis palabras, sino que sean demostradas con mis acciones. Que la manera como yo conduzco mi vida, que la manera como mis pasos son puestos hacia adelante puedan hablar y puedan dar el sello de autorización de que lo que dije y por medio de lo que demostré es lo correcto. Dígale al que está a su lado, tus verdades, lo que tú me enseñas acerca del Evangelio, dile, yo necesito verlo en ti. Si no, te voy a llamar a una sola voz y la intención no es condenar, es corregir. Necesitamos ser ejemplos, no solo en palabras, sino en conducta. Las verdades que hemos estado compartiendo con los demás tienen que ser reflejadas con la manera como conduzco mi vida. Las palabras son importantes, pero tu testimonio debe reflejar las verdades que tú estás compartiendo. Debemos ser íntegros y no hipócritas, porque el hipócrita es el que dice una cosa pero hace otra. Tienes que predicar sin palabras, sostener tus palabras. Debes sostener tus palabras por medio de tu conducta. Quiero que pase Ricardo, ven acá un momentico. No, lo voy a enviar a buscar a alguien, a algo, ¿no? Mire hacia allá. $5 y le digo lo que le dije a Ricardo. Entonces tienes que predicar sin palabras, sostener tus palabras por medio de la conducta, porque tú debes ser un testigo mudo. Dejemos a un lado lo del viernes. Lo del viernes ya no hay más nada que decir. Vamos a poner eso por obra. Pero tú necesitas ser un predicador mudo. Tú necesitas ser un predicador mudo. Yo quiero que pasen algunos por aquí. Vamos a pasar 10 personas. Maruja, pasa Maruja. Cuando pasa alguien, pasan los demás. El grupo de adoración, los de Flow. De este lado vamos a poner los buenos ejemplos y de este lado los malos ejemplos. Vamos a dividir. Sofía, ¿qué haces tú allá, Sofía? Es de este lado. Es más, tú tienes que estar un poquitico más hacia allá. Vamos a dividir, vamos a ponerlo aquí hay 4. ¿Quién quiere ser un buen ejemplo? Vénganse con ellos. Y quiero que presten mucha atención. Yo les voy a dar unas palabras, pero ustedes las van a enseñar a los demás sin usar palabras. ¿Sí me entendió, verdad? Otro día, Sofía. Yo les voy a dar una oración, les voy a dar una historia, les voy a dar algo, una pequeña oración, y ustedes las van a mostrar sin usar palabras. Pueden usar gestos, expresiones, movimientos, objetos, pero sin usar palabras, porque las palabras son buenas,
pero su conducta, la manera como conducen su vida, van a hacer que sus palabras sean sostenidas. Amén. ¿Alguien tiene una Biblia ahí? Quiero que una Biblia y una Biblia aquí, busquen una Biblia. Yo necesito que ustedes usen esto. Ajá. Y ustedes puedan enseñarlo sin usar palabras. Pónganse de acuerdo allí. Y ustedes van a usar este pasaje. Y no van a usar absolutamente palabras para enseñar lo que dice ese pasaje. Amén. La cita la pueden obviar, solamente el contenido de la cita bíblica. Y usted me va a ayudar, no a adivinar. Usted sabe qué pasa con los adivinos. Vamos a tratar de interpretar lo que ellas o ellos van a querer decirnos. Porque diga conmigo, mis palabras, disculpe, mi conducta sostiene mis palabras. Vamos a darle 2 minutos. Use objetos, use movimientos, use... Busquen otra traducción. Sí. ¿Dónde le ayudo? No, si no hay palabras de conducta, no sé cómo expresarlo. Espíritu y pureza. Sinónimo de conducta es Amor. ¿Cómo vamos por aquí? Santo. Vamos a pasar a los primeros aquí. ¿Quiénes van a? Ustedes, todos van a pasar todos. Ellos van a decir un texto bíblico, pero sin usar palabras. Y vamos a tratar de interpretar con su conducta, como ellos conducen sus vidas, lo que quiere su boca expresar. Pueden hablar como mudos. Mudos que hablan. Hoy vamos a ver mudos que hablan. ¿Qué están haciendo? Dios sabe. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez, que no, parece que no entendieron. Otra vez, otra vez. ¿Qué interpretación le podemos dar a ese pasaje? Ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron y ellos por burlones se murieron. ¿Y qué está haciendo aquí?
verso dice de esta manera en esta versión: guarda los mandamientos y guardarás tu vida, desprécialos y llevarás a la muerte. Amén. Ahora vamos con el pasaje bíblico. ¿Quieres micrófono, Maruja? Sofía. Sigan. Otra vez, otra oportunidad. Presta aquí atención. ¿Qué quisieron decir? Eso no vale. Aleluya, denle un fuerte aplauso. ¿Quién ganó? Esa es la manera como vamos a conducir nuestras vidas, siendo ejemplo en conducta. Palabras pueden definir nuestra fe, pero conducta pueden confirmar en realidad cuál es nuestra fe. Entonces necesitamos ser predicadores mudos. Amén. Como creyentes constantemente estamos siendo observados. Los que nos observan miran nuestras fallas y aumentan muchas veces nuestro error. Y la palabra conducta, vuelvo a repetirlo, es un sinónimo de conducir. Preste mucha atención aquí, que aquí es donde se siente el flow al mensaje. Y es la manera como conducimos nuestras vidas. Quiero que pase, Ricardo, pasa lo que te envían. Y voy a hablarte acerca de 3 puntos o qué cosas rigen o son necesarias a la hora de conducir nuestras vidas. Ya estamos terminando los 20 minutos. No les voy a poner a dar vueltas en la... El dueño de la bicicleta, préstemela que la voy a usar hoy. Vamos a pararla aquí. Con el pedal lo colocáis aquí. Ay, un hombre inteligente. Entonces vamos a ver 3 cosas que rigen a la hora de conducir nuestras vidas. Porque Pablo le dice a Timoteo, necesitas ser ejemplo en conducta. Y conducta es conducir nuestras vidas. ¿Cómo estamos conduciendo nuestras vidas? ¿Y cuáles son las 3 cosas que son fundamentales y son necesarias a la hora de poder conducir nuestras vidas? Primero, la primera cosa
que necesitamos para conducir algo, ¿cuál es? ¿Qué es para usted conducir, por ejemplo, a Maracaibo? ¿Qué necesita? Sean más relevantes. Un carro, una moto, un vehículo para poder conducir hacia allá. Entonces, la primera cosa que necesitamos somos nosotros. Ya vamos allá. Somos nosotros lo que primero necesitamos. Entonces, el vehículo, diga, soy yo. Diga, el vehículo soy yo. Hay unos que parecemos bicicleta, hay otros parecen moto, hay otros que parecen. Pero lo principal y primordial es el medio que vamos a usar para conducir nuestras vidas. Y en este caso tenemos una bicicleta que seríamos nosotros. La segunda cosa que necesitamos, ¿qué es? Para conducir la bicicleta. Este es usted. ¿Qué necesitamos ahora? Este es usted. El chofer. El ciclista. Y la segunda cosa que rige la forma en la cual vamos a conducir es el conductor, es el chofer. Y te pregunto, ¿quién o qué está conduciendo tu vida? A muchos los conduce sus emociones, su propia voluntad, la culpa. A veces somos conducidos por nuestros amigos. A veces somos conducidos por la opinión de los demás. A veces somos conducidos por la situación económica. A veces somos conducidos por la aprobación de un grupo pequeño. Entonces, si ese soy yo, la segunda cosa que rige la forma en la cual me conduzco es quién es mi chofer. Muchos pensamos que es Dios el que está llevando nuestra vida, pero hay veces es una emoción. Hay veces es el enamoramiento. Hay veces es la culpa, hay veces es la condenación. Hay veces somos conducidos por un amigo. Lo que mi amigo piense, eso es lo correcto. Lo que mi amigo diga de mí, eso es lo correcto. Lo que mi amigo opine de dichas decisiones es lo correcto. Entonces pensamos que es Dios quien guía nuestra vida, que es el chofer de nuestra vida. Pero en realidad son cosas muchas veces ajenas a Dios, ajenas a su voluntad, e incluso muchas veces ajenos a nosotros mismos. Y esa es la pregunta: ¿quién conduce tu vida? ¿Por qué es importante quién conduce? Porque el que conduce me va a dar seguridad al lugar donde yo voy. ¿Quién aquí no sabe manejar bicicleta? Levante su mano sin pena. Póngase de pie. No sabes manejar, no te voy a poner, ven acá. De este lado. Ella no sabe manejar bicicleta, ¿verdad? No sabe manejar bicicleta. No se burle. No se burle que usted no sabe hacer cosas y le da pena decirlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ven aquí. Vamos a montarla en el burro y vamos a dejar que ella conduzca la bicicleta con ella. Montate. ¿Por qué no te atreverías a montar? Entonces es importante saber quién conduce. ¿Por qué es importante saber quién conduce? ¿Y qué puede pasar si nos caemos? Nos raspamos. Ese mismito. Gracias. Entonces, cuando no estamos conscientes de quién conduce nuestras vidas, somos propensos a no llegar nunca. Las emociones van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanece para siempre. Los amigos van y vienen,
Cuando yo tenía un poquitico menos edad de la que tengo ahora, que no aparento la edad, pero eso es, tenía muchos amigos. Y por mi decisión en Dios, muchos amigos dejaron de ser amigos, pero Dios permaneció fiel. Entonces, a veces las emociones, a veces la aprobación de los demás es la que conduce nuestras vidas. Pero déjame decirte, la aprobación de los demás te va a llevar un tramo en el camino, pero no te va a ayudar a recorrer todo el camino. Los amigos, los malos ejemplos, emociones, culpa, miedos, el agradar a un grupo pequeño con mi conducta, eso te va a llevar a un pequeño tramo del camino, pero solo Dios puede dar seguridad de llevarte al final del camino. Entonces Pablo le dice a Timoteo, necesitas ser ejemplo en conducta. Debes conducirte bien en la vida, y la única forma de conducirte bien en la vida es que Dios sea tu chofer. Porque cuando Dios es el chofer, mi voluntad no cuenta, mis emociones no cuentan como prioridad. Tengo emociones, sí, pero son pasajeras. El que hace la voluntad de Dios en las decisiones que tal vez quisiera decidir por allá, pero tengo claro, si hago la voluntad de Dios voy a permanecer para siempre. Entonces la segunda cosa es el chofer. Mire el que está a su lado. Escoge al chofer correcto. Dile, yo sé manejar. Dile, incluso hasta caballito puedo hacer contigo, pero no te voy a llevar hasta el final. Dile, solo Dios puede llevarte al final del camino. Dale un aplauso a Dios. Solo necesitas asegurarte que el conductor de tu vida sea Dios. Él nos promete que la vida no va a ser fácil. No, esa no es la promesa que viene de Dios. Pero Él te asegura que nunca te abandonará ni te dejará, que Él va a sostener tu vida hasta el final. El Salmo 32 verso 8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Joven, vale la pena dejar a Dios que conduzca nuestras vidas. En mis muchos complejos, en mis muchas adversidades, cuando pensé que nada iba a alcanzar en la vida, tomé la peor decisión para el mundo en dejar que Dios conduzca mi vida. Y estoy donde estoy ha sido no por el medio, no por la manera como me conduzco, sino porque decidí que Dios sea el que guíe mi vida. Entonces la segunda cosa es esta: es seguro dejar que Dios maneje mi bicicleta. Quieren dar vuelta por aquí en la bicicleta y aprovechar que el pastor no está. La tercera cosa que rige la manera como conducimos nuestras vidas es el lugar. Es por dónde estás conduciendo tu vida, qué camino estás tomando. Hay integridad en tu conducir, vives como los gentiles que no conocen a Dios. La tercera cosa es el lugar por donde conduces tu vida. La bicicleta es usted. El conductor es prioridad para llevarte hacia donde Dios quiere llevarte, y ese tiene que ser Dios. La otra cosa es el lugar por donde estás llevando tu vida, a dónde estás exponiendo y conduciendo tu vida. Pablo le dice a Tesalonicense, ¿acaso la voluntad de Dios no es que sus vidas agraden a Dios? ¿Que sus vidas sean conducidas para agradar a Dios? ¿O acaso viven como los gentiles que no conocen a Dios?
El lugar va a determinar, el lugar es una prioridad por donde yo estoy conduciendo mi vida. Y ese lugar muchas veces lo malinterpretamos con la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Porque el evangelio parece que es un juego, porque lloramos, porque reímos, porque nos gozamos, porque nos reunimos. No, el evangelio, aunque parece un juego, no es un juego. Pablo le dice a Timoteo: necesita en tu manera de conducirte agradar a Dios, porque tu vida y mi vida tienen que ser llevadas en la manera como nos conducimos para agradar al Dios que salvó nuestras almas. Entonces Pablo dice: ¿acaso van conduciéndose como aquellos que no conocen a Dios? Hay integridad, hay sinceridad. Y no estoy hablando de vidas perfectas. Yo soy imperfecto. Yo cometo muchos errores. Al igual que usted, pareciera que fuese ajeno a la vida que ustedes llevan. No, los mismos padecimientos que llevan, los llevo yo. Pero me aseguro que en mi conducir haya integridad delante de Dios. Porque yo necesito ser un ejemplo, no para ustedes, aunque pretendo serlo. Mi mayor ejemplo es que alguien pueda ver un ejemplo de lo que en realidad es un verdadero servidor de Jesucristo. Hay una frase que Dios me la regaló: si siendo yo dejo de ser como Jesús, en mis sueños, mis anhelos, las cosas que quiero conquistar, si siendo eso dejo de ser como Jesús, entonces no vale la pena ser yo, porque mi propósito es ser como Jesús. Entonces la siguiente cosa que rige la manera como conducimos nuestras vidas es esta: la primera es yo, que represento al medio. Lo segundo es el chofer. Lo tercero es el lugar, y es la manera por donde yo estoy conduciendo mi vida. Y cito esto antes de nombrar el siguiente: Romanos capítulo 12, verso 2. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Porque tú fuiste llamado para ser diferente. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Es duro, sí, es fuerte, sí. A veces hay que negarnos a ciertas cosas, porque hay algo. Pablo decía: hay alguien dentro de mí que quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay una lucha en querer hacer mi propia voluntad. Yo sé que no es fácil agradar a Dios con la manera como nos conducimos, pero cuando yo me aseguro que es Dios, que doblego mi voluntad, que decido para agradarlo a Él, entonces la manera de agradar a Dios en nuestra conducta es transformada por medio de su palabra. Dios está interesado en tu conducta. No para señalarte, no para resaltar lo malo que hacemos. Ese no es Dios. Dios quiere que seamos ejemplo. Y la siguiente cosa que rige la manera como conducimos nuestras vidas tiene que ver con la velocidad. ¿A qué velocidad llevas tu vida? ¿Estás respetando cada tramo del camino en tu propósito, o no estás respetando las señales que encontramos en el caminar de nuestro propósito? Tenemos el instrumento, tenemos el chofer, sabemos a dónde vamos, por dónde vamos a conducir, pero la cuarta es
la velocidad, estamos respetando el tiempo de Dios para con nuestras vidas. El plano dice, no le voy a dar porque no vaya a ser que descubran que yo tampoco sé manejar. Entonces, el propósito de hoy para recorrer y conducir mi vida es 10 metros. Y yo estoy respetando. Y no quiero recorrer 10 metros, sino que quiero recorrer 20 metros. ¿Puedo recorrer los 20? Sí. Pero el tramo que Dios te envió a recorrer es su voluntad para con tu vida. Cuando hablo de la velocidad, estoy hablando acerca, ¿estás respetando el tiempo de Dios para contigo? ¿Estás respetando el tiempo de Dios con relación a que tú puedas tener un noviazgo y que dicho noviazgo pase a un matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios? ¿Estás respetando con relación al tiempo en el cual tienes que servirle a Dios con tu fuerza, con tu mente, con tu corazón, con toda tu voluntad? Dios te dice recorre 10 metros, pero tú quieres recorrer 20, y a los 15, a los 14 años ya estás pensando en querer formar tal vez una relación de noviazgo, y Dios no te dice a los 14 ni a los 15. Tal vez Dios está diciendo que es a los 20, a los 21, a los 22, porque en la velocidad tú tienes que respetar el tiempo de Dios para con tu vida. En este lugar, como directriz para formalizar un noviazgo, es a los que son mayores de edad, e incluso siendo mayores tienen que tener buen testimonio ambos, y tienen que acercarse a sus autoridades para poder formalizar, no solamente delante de la iglesia, sino delante de Dios. Entonces la velocidad es importante, porque yo tengo que respetar el tiempo o los tiempos y el tramo que tengo que recorrer. Dios te dice, necesitas llegar a Maracaibo en 15 días, tú quieres llegar en un día. Esa es tu voluntad. Quiero tener un matrimonio feliz, y Dios te dice espera el tiempo, pero tú quieres ya. Entonces la voluntad tuya no es agradable, no es buena, y mucho menos es perfecta. Porque yo sé y estoy tan seguro de que me casé con la persona correcta, porque esperé la voluntad de Dios. Porque tal vez yo quería más temprano, tal vez yo quería más rápido. Te va a dejar el tren, llevas 25 años. Te va a dejar el bus. Te vas a quedar para forrar Biblia. Te vas a quedar como vigilante en la iglesia. Esperé el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios me honró con su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si quieres tener problemas en la vida más de lo que tenemos, haz tu voluntad. Corre a la velocidad que tú quieres. Apresura los tiempos en tomar decisiones, y vas a ver de qué tamaño es el problema cuando lo haces sin la voluntad de Dios. Imagínense, la Biblia dice, ya estoy cerrando, ahora sí están terminando los 20 minutos. La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Imagínense que haciendo la voluntad de Dios tenemos aflicciones. Piense por un poco no haciendo su voluntad. Jesús le dice, ¿estás haciendo mi voluntad? Sí, sí la estoy haciendo. Bueno, estas cosas te digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero hago tu voluntad. Tendréis aflicciones, pero confía, yo lo he vencido. Piense por un poco, con las poquitas de neuronas que todavía les queda.
Piense un poco, ¿sabe qué es jugando? Piense un poquitico. Imagínese haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, duele, no me imagino no teniendo la voluntad de Dios. Entonces necesitamos ser ejemplo en conducta. Y esto es un llamado a todos nosotros. No para porque es tan perfecto Dios. Dios no te dijo que tienes que ser ejemplo para tu líder. Tú no tienes que ser ejemplo para mí en nada, aunque debemos serlo. Pero tú tienes que ser ejemplo de lo que en realidad es un verdadero cristiano. Y que en tus luchas, que en tus momentos de soledad, que en esos momentos duros, tú puedas aprender a confiar en que Dios tiene cuidado de ti y que el que ha prometido guiarte te va a aconsejar y va a velar por tu vida hasta el final. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí que la velocidad es muy importante. Quiero que se coloque de pie unos segundos. Cierre sus ojos allí donde está. Y voy a dejarles unas preguntas para reflexionar. Y entiendan, mi intención no es condenarlos. No en condenarlos, ni malponerlos, no. Como prioridad, yo necesito ser ejemplo de lo que en realidad es un verdadero cristiano, en cómo yo conduzco mi vida. Yo no sé si a ti te intimida saber esto, que Dios te ha llamado para poder ser ejemplo en conducta. ¿De qué manera estás conduciendo tu vida? Y si tu vida es un ejemplo en conducta, quiero que le des gracias a Dios allí donde estás. Si tú dices la manera como conduzco mi vida, quién es el chofer, cuál es el camino que estoy andando, un camino íntegro, un camino de obediencia, un camino de respeto, un camino de sinceridad. Si esa es la manera como guías tu vida, dale gracias a Dios, sea agradecido. Señor, gracias, porque puedo decir que puedo ser ejemplo con mis padres, puedo ser ejemplo de lo que es un cristiano, Señor, que camina en rectitud, integridad. Dale gracias a Dios por eso, porque llevas tu vida correcta delante de Dios. Pero tal vez eres parte de los que estamos de este lado y miras y dices: mi ejemplo no es el ejemplo que Dios quiere, pero allí voy, Señor. Pídele a Dios que te ayude. Señor, ayúdame a guiar mi vida como tú quieres, a guiar no solo mis palabras, sino la manera como conduzco mi vida y que pueda agradarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, amado Jesús. Ayúdanos a ser tu ejemplo, Señor. No para impresionar a otra iglesia, no para impresionar al mismo cuerpo de Cristo, para que todos puedan ver un ejemplo de lo que es en realidad a uno que estaba muerto, pero que Cristo le dio vida. Uno que estaba esclavo, pero que Cristo lo libertó. Uno que estaba en el lodo, pero que Cristo lo sacó. Que podamos ser ejemplos en conductas. Señor, yo te doy gracias por ellos. Tú sabes cuánto los amo, Señor. Tú sabes cuánto, Señor, aprecio sus vidas, valoro su esfuerzo. Yo los bendigo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Que la gracia de tu Espíritu Santo
que la unción que levantó a Jesús entre los muertos, que ese mismo Espíritu Santo sea ayudando, fortaleciendo sus vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias por sus vidas, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdalos cuando son débiles. Dale fuerzas para que huyan, Señor, y podamos huir cuando hayan pasiones juveniles. Oh, cuando pretendan hacernos tropezar, haznos sagaces, entendidos, y poder salir y huir como lo hizo, Señor, José. Por eso doy gracias a tu nombre en esta hora, y ayúdanos a conducir nuestras vidas para que puedan agradar a aquel que salvó nuestras almas. Te doy gracias, amado Rey. Gracias una vez más, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Quiero que repita conmigo esta oración. Solo los que quieren corregir su conducta delante de Dios, solo los que pretenden arreglar su vida delante de aquel que ha amado y que ha salvado sus almas. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta hora, escuchando tu palabra, y tu palabra ha venido para redarguir, diga para corregir, diga para instruir en justicia, a fin de yo poder ser preparado para toda buena obra. Señor, en esta hora he escuchado tu palabra y me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Di: Señor Jesús, yo decido con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, seguirte y servirte en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.